Antes de tratar algunos aspectos específicos de la moral o de la ciencia moral o de la ética tomista, conviene que previamente analicemos algunas claves, algunas líneas centrales de este gran edificio de la ciencia moral que Santo Tomás nos ha legado. Estas claves, esta especie de líneas maestras de la moral tomista, entiendo que van a ser útiles para que después podamos acceder a una mejor comprensión de los aspectos particulares. En este sentido, pues, diremos, en primer lugar, que todo aquello que en Santo Tomás pueda corresponder a una ciencia moral o ética o simplemente moral, términos que podemos utilizar ahora como sinónimos, todo esto, repito, está incardinado en el seno de la Sagrada Doctrina, de la Sacra Doctrina. Y recordemos, y diríamos casi insistamos en esto, la Sagrada Doctrina es teología, es decir, es ciencia de Dios. Si bien en el cuerpo de la Sagrada Doctrina están incluidas numerosas ciencias humanas, todas ellas, sin embargo, están unidas formalmente en la razón de su sujeto, que no es otro que Dios. Ahora bien, esto nos lleva entonces a una segunda consideración, y es que la Sagrada Teología en Santo Tomás responde a una visión o a un plan teológico muy claro. Para Santo Tomás, toda la Sagrada Teología se desarrolla en una especie de movimiento circular que se expresa en una terminología latina conocida como el movimiento del exitus reditus, donde el término latino exitus está indicando la salida, la procedencia, y el término reditus está indicando el regreso. ¿Y a qué se refiere este movimiento circular de salida y de retorno? A lo siguiente: el principio de todo es Dios. Dios visto en su naturaleza, en su esencia y en la Trinidad de las personas. De ese Dios sale, como de un principio supereminente y supremo, toda la creación, desde el ángel a la creación corpórea, pasando por el hombre, que es una suerte de síntesis de ambos. Pero a su vez, esa creación que sale de Dios, exitus, está llamada a retornar a Dios, reditus. Y dentro de este movimiento del exitus reditus se ubica de una manera privilegiada la criatura humana, la criatura racional. Esta criatura humana que ha salido de Dios regresa a Dios. Pero ese regreso a Dios no se hace sino a través de Jesucristo, es decir, el Hijo de Dios, la sabiduría coeterna del Padre, que se ha encarnado en el seno de la Virgen Santísima, se ha hecho hombre, que al hacerse hombre se ha constituido en la vía del retorno del hombre y, como veremos después en un texto que vamos a examinar, con el hombre toda la creación, a través de Jesucristo, retorna a Dios. Dicho esto, entonces, la próxima conclusión es que Dios es el fin último del hombre. Y acá llegamos a un punto realmente fundamental, porque ese último fin de la vida humana, ese fin último del hombre, que había sido objeto de estudio, de meditación y reflexión en muchos autores precristianos que no conocieron la revelación,
y que había sido denominado con distintas terminologías, por ejemplo, la vida feliz, la vida buena en Platón, la eudaemonía en Aristóteles, la vida plena, la felicidad, etc. Ese fin al que toda la criatura humana aspira no es otro que Dios. De manera, pues, que nos encontramos aquí con un elemento realmente profundísimo y yo diría central en la moral tomista. Y es que Dios es el fin último del hombre. Por lo tanto, el fin último del hombre es sobrenatural. Sin embargo, este fin sobrenatural del hombre es naturalmente deseado por el hombre. Y aquí nos encontramos entonces frente a una primera realidad realmente profundísima, casi misteriosa. ¿Cómo es posible que este fin sobrenatural, que trasciende absoluta y totalmente a la naturaleza humana, sin embargo es naturalmente deseado por el hombre? Es decir, el hombre desea a Dios como último fin, como una exigencia de su propia naturaleza humana, de su propia naturaleza racional. Ahondando aún más en esta cuestión, diremos que el hombre tiende a Dios, fin sobrenatural, mediante la puesta en marcha de una serie de disposiciones naturales. El hombre tiende a Dios, está abocado a Dios, mediante disposiciones de su propia naturaleza. En primer lugar, su naturaleza racional, las potencias del alma, su inteligencia, su voluntad, y aún aquellas potencias inferiores como los sentidos, que también se ordenan de alguna manera a esta tendencia hacia Dios. De manera pues entonces que el hombre tiene como fin último una realidad no creada, una realidad sobrenatural, a la cual sin embargo aspira de un modo natural y mediante el ejercicio de ciertas disposiciones naturales, es decir, disposiciones que están íncitas en la propia naturaleza del hombre. Dicho esto, falta decir todavía algo más y no menos importante, y es que si bien el hombre, como acabamos de decir, tiende por una suerte de disposición de su propia naturaleza racional a este último fin que es Dios, fin absolutamente trascendente al hombre mismo y por lo tanto sobrenatural, sin embargo, el hombre por sí solo, por la sola fuerza de estas disposiciones naturales, por la sola virtud de las disposiciones que en función de su misma naturaleza puede ir adquiriendo en el decurso de su existencia, por la sola fuerza de estas disposiciones naturales, el hombre no podría de ninguna manera alcanzar ese fin sobrenatural que es Dios. Por lo tanto, y con esto de alguna manera se remata esta visión global de la ética tomista, el hombre solo puede alcanzar a Dios, fin sobrenatural, al cual tiende naturalmente mediante el ejercicio de sus disposiciones naturales, solo puede alcanzarlo, sin embargo, mediante el auxilio del mismo Dios, introduciendo de esta manera en la moral tomista este gran tema de la gracia. Y la gracia nos viene por Jesucristo. De manera entonces que si tuviéramos que sintetizar esta visión global brevemente de la ética tomista, diríamos que en la moral tomista se conjugan la naturaleza y la gracia. Y la clave fundamental, la clave de bóveda que sostiene este gran edificio de la moral tomista, puede resumirse en esta fórmula: la sobrenaturalidad del fin último del hombre, al que empero
el hombre, tiende naturalmente y sin embargo solo alcanza mediante el auxilio de la gracia que nos viene por Jesucristo. En esta sentencia que acabamos de leer, se resume, diríamos así, la clave fundamental de la moral tomista. Tener entonces presente esta clave, tener presente esto que acabamos de decir, va a ser de enorme auxilio para que después podamos entender los aspectos particulares que vamos a ir tratando a lo largo de otras clases. A los efectos de seguir ahondando en esta clave fundamental, he traído algunos textos de Santo Tomás que vamos a ir leyendo y comentando. El primer texto que he traído corresponde al libro del comentario de las sentencias de Pedro Lombardo. Como se recordará, este comentario de las sentencias de Pedro Lombardo fue redactado por Santo Tomás en los primeros años de su estancia en París, entre los años 1252 y 1256, período en que Santo Tomás precisamente ejercía en París el cargo de bachiller sentenciario. Como recordarán, que hemos dicho en la clase introductoria, el bachiller sentenciario era aquel teólogo que tenía por misión específica comentar el libro de las sentencias de Pedro Lombardo, un autor, un teólogo del siglo XII, que llegó a ser obispo de París, que era el texto de enseñanza obligatorio en todas las universidades medievales. Este libro de las sentencias de Pedro Lombardo está distribuido a su vez en 4 partes, conocidas como libro 1, libro 2, libro 3 y libro 4. El libro 1 trata acerca de Dios unitrino, el libro 2 trata acerca de la creación, el libro 3 trata acerca de podríamos llamar, el retorno justamente de la criatura a Dios a través de Jesucristo, y el libro 4 trata de la gracia de Jesucristo, de los sacramentos. Bien, Santo Tomás antepone al comentario de la sentencia de Pedro Lombardo un proemio, una especie de prólogo, donde de alguna manera ya se contiene el plan de la teología tomista, que es una teología eminentemente centrada en eso que acabamos de decir, el exitus, el reditus, y el reditus que se hace a través de Jesucristo. Por lo cual podríamos decir que es una teología con una fuerte impostación cristológica. Bien, en ese proemio, que vamos a leer en algunos pequeños fragmentos nada más, Santo Tomás va diciendo de qué trata cada uno de los libros. Y lo que va, digamos así, enlazando o uniendo a modo de hilo conductor la materia de los 4 libros, es que cada una de las cosas que trata cada respectivo libro está referida a Jesucristo como sabiduría del Padre. Es como una obra de la sabiduría. Dios ha hecho todas sus obras mediante su sabiduría. Y esa sabiduría es Jesucristo. Por eso decía que este proemio tiene una fuerte impostación cristológica. Veamos entonces cómo, refiriéndose en ese proemio al libro 3 de la sentencia de Pedro Lombardo, dice Santo Tomás: la tercera cosa que pertenece a la sabiduría de Dios es la restauración de las obras. En efecto, una cosa debe ser reparada mediante aquello mismo por lo cual fue hecha. Por lo tanto, las cosas que fueron hechas mediante la sabiduría de Dios, es decir, el Hijo, es decir, Jesucristo, conviene que sean reparadas por esa misma sabiduría. Y Santo Tomás
trae aquí a colación un texto bíblico extraído del libro de la sabiduría, precisamente, capítulo 9, versículo 19, donde dice: por la sabiduría fueron salvados quienes supieron lo que te es grato desde el inicio. Es decir, el libro tercero trata precisamente de nuestra redención, trata de la reparación. La obra de Dios, por obra del hombre, sufrió un deterioro, se deterioró por el pecado original. El pecado original del hombre que introduce un desorden en toda la creación. De alguna manera todas las criaturas son como arrastradas por el pecado original del hombre. Bueno, esa criatura que es el hombre, y con ella toda la creación, debe ser reparada. ¿Y quién la puede reparar? ¿Quién la debe reparar? Aquel mismo que la hizo. ¿Quién la hizo? Dios, Padre, por medio de su sabiduría. ¿Quién repara la criatura caída? La sabiduría del Padre, es decir, Jesucristo. Por eso concluye diciendo: ahora bien, esta reparación ha sido llevada a cabo especialmente mediante el Hijo, en cuanto que se hizo hombre. Él, quien una vez que hubo reparado el estado del hombre, en cierto modo reparó todas las cosas que a causa del hombre fueron hechas. Vemos entonces en este primer párrafo de este texto de la sabiduría que he traído para su lectura y comentario, cómo se habla de nuestra reparación, que es el primer punto precisamente de la ciencia moral. Lo que necesita la criatura humana es ser reparada precisamente. Necesita ser reparada. Ella no puede llegar a la perfección por sí sola, lo que decíamos antes. No puede alcanzar la plenitud de su perfección humana si no es reparada. ¿Por quién? Por aquel mismo que la hizo. San Agustín dice en uno de sus diálogos, hablando en nombre de Dios, como Dios que se dirige al hombre: te he creado sin ti, te he creado sin ti, pero no te he restaurado sin ti. Es decir, Dios no necesita, pero ha querido incorporar a la naturaleza humana en la obra de reparación. Y para eso, ¿qué ha hecho? La ha asumido. Él mismo ha asumido la naturaleza humana. Y ese es el misterio cristológico más profundo que está puesto aquí, diríamos, como el proemio de la ciencia moral. Y después, a continuación, refiriéndose a la materia del cuarto libro, dice: lo cuarto que pertenece a la sabiduría de Dios es la perfección, por la cual las cosas son conservadas en su fin. Atiéndase bien a este texto. Fíjese que ya aquí Santo Tomás habla en términos más específicamente morales. Lo otro, lo de la reparación, es como una suerte de proemio, como una suerte de prenotando de nuestra vida moral. No podemos alcanzar nuestra plenitud sin esta tarea previa de reparación, que se hace mediante el Hijo, que asume la naturaleza humana que ha sido convocada a la obra de la restauración. Lo que decíamos antes, esa unión de gracia y naturaleza. La unión hipostática de Cristo es el canto más grande a esa unión de gracia y de naturaleza. Bien, pero ahora ya, cuando va a comentar la materia del cuarto libro, dice, habla de la perfección y del fin. Introduce aquí Santo Tomás la noción de fin. Y dice: pues eliminado el fin, solo queda la vanidad, la nada. Y la sabiduría no soporta la vanidad. La sabiduría no soporta la nada. De ahí que en el libro de la sabiduría, vuelve Santo Tomás a citar el libro bíblico, se diga: se extiende vigorosamente de uno al otro extremo y lo gobierna todo con suavidad. Ahora bien, una cosa ha sido gobernada o dispuesta con suavidad cuando está colocada en su fin, al que desea naturalmente.
Este es un texto realmente notable, porque habla precisamente de que toda cosa está perfectamente gobernada y rectamente gobernada cuando está dirigida a su fin. Y ese fin es naturalmente deseado por la cosa. Es decir, aquí Santo Tomás afirma precisamente, asienta esa clave a la que hacíamos referencia antes. Dios es el fin del hombre. Sí, pero ese fin es naturalmente deseado por el hombre. Por eso repito, una cosa es gobernada o dispuesta suavemente, con suavidad, suaviter, como dice el texto latino, cuando está colocada en su fin al que desea naturalmente. Y esto también pertenece especialmente al Hijo, quien al ser verdadero y natural Hijo de Dios, nos ha conducido a la gloria de la herencia paterna. Bien, en este texto entonces, tomado de este libro juvenil de Santo Tomás, el libro de las sentencias, comentario del libro de la sentencia de Pedro Lombardo, encontramos entonces ya esbozadas, o no tan esbozadas, claramente diríamos expuestas, las claves centrales de la moral de Santo Tomás. Una criatura humana que ha sido creada por medio de la sabiduría de Dios, que ha sido reparada por medio de esa misma sabiduría humana, esa sabiduría divina encarnada, y que en su encarnación ha convocado a la naturaleza humana a la obra de la redención, y finalmente esa sabiduría divina, que es Cristo, que lleva al hombre a su perfección, que consiste en que alcance su fin al cual naturalmente desea, pero que sólo puede alcanzar mediante la sabiduría encarnada de Dios, es decir, mediante Jesucristo. De manera entonces que lo que decíamos al principio, esa moral tomista que consiste en el retorno de la criatura humana a Dios a través de Jesucristo, y que ese Dios ha sido constituido como el último fin del hombre, al cual el hombre desea, sin embargo, naturalmente, pero al cual solo puede llegar con el auxilio de la gracia. Es decir, toda esta admirable economía de la moral tomista se encuentran reunidas y resumidas en este texto que acabamos de leer y comentar. Ahora vayamos a otro texto. Este texto está tomado de otra obra de Santo Tomás, posterior al comentario de las sentencias, y que es la obra más conocida, la Suma de Teología o Suma Teológica. En la Suma de Teología encontramos precisamente plasmada esta visión de la teología tomista del exitus reditus, porque precisamente en la Suma de Teología comienza Santo Tomás tratando de Dios en su unidad y en su trinidad de personas, sigue después con el exitus, es decir, con la salida, la procedencia de todo el mundo creado a partir de Dios, que es el principio de todas las cosas, y finalmente, a partir de la segunda parte de la Suma de Teología, viene este reditus, es decir, este retorno de la criatura humana a Dios. Y con el hombre, toda la creación retorna a Dios. De manera que cuando inicia Santo Tomás la redacción de la segunda parte de la Suma de Teología, antepone un breve, muy breve, son apenas unas pocas líneas, un pequeño y breve pero muy denso proemio, que de alguna manera enlaza la primera parte de la Suma con la segunda parte de la Suma. Este proemio, que está puesto, como decíamos, en el inicio de la segunda parte, dice así, lo voy a leer y lo vamos a comentar. Puesto que, como enseña el Damasceno, San Juan Damasceno, un padre de la Iglesia, se dice que el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, según que por imagen se entiende que es un ser intelectual,
dotado de libre arbitrio y dueño de sus propios actos, después de haber tratado precedentemente del ejemplar, esto es, de Dios, y de todas las cosas que la divina potestad produjo según su voluntad, resta ahora que consideremos su imagen, esto es, el hombre, según que él mismo es el principio de sus acciones por tener libre albedrío y potestad sobre sus actos. Bien, en este proemio tan breve se contiene, sin embargo, una doctrina muy rica, muy densa. Veamos algunos aspectos. Primero, dice Santo Tomás, hemos tratado del ejemplar, es decir, de Dios, el modelo. Y ahora vamos a tratar de la imagen de Dios, que como dice Damasceno, esa imagen es el hombre. El hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto está ya en Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, ¿en qué consiste esa semejanza? ¿Por qué decimos que el hombre se asemeja a Dios? Esa semejanza del hombre respecto de Dios consiste en que él es un ser intelectual, es decir, un ser dotado de intelecto, un ser dotado de razón. Y por lo mismo que es un ser dotado de conocimiento intelectual y de razón, es un ser que en sus decisiones procede mediante libertad, mediante libre arbitrio, y por lo tanto es dueño de sus acciones, es señor de sus acciones. La semejanza del hombre respecto de Dios reside precisamente en esto, en que el hombre es una naturaleza espiritual, una naturaleza intelectual, y por lo tanto está dotada de voluntad libre, de libre albedrío, y tiene en sí la llave de sus propias acciones. ¿No es cierto? Y es por eso mismo, precisamente, porque el hombre es un ser intelectual y porque está dotado de libre albedrío, es que naturalmente, aquí está la impostación, digamos, antropológica, ¿no es cierto? Es decir, la naturaleza humana tiende con libertad hacia ese último fin, hacia el último fin de todas sus acciones, que es precisamente Dios. Y por eso entonces, después de haber tratado del ejemplar que es Dios, toca ahora tratar de esta imagen de Él, que es el hombre, un ser intelectual, espiritual, que se mueve naturalmente, con libertad, con libre arbitrio, hacia su último fin, que es Dios mismo. De manera entonces que la moral tomista, que es la que ahora Santo Tomás va a tratar, porque en el contenido de la Suma de Teología, la segunda parte, que es la más extensa, tan extensa como saben ustedes, que ha sido subdividida a su vez en dos partes, esa segunda parte contiene toda la moral tomista, pues toda la moral tomista no es otra cosa que una doctrina del hombre. Una doctrina del hombre concebido a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, dotado de libre arbitrio, un hombre de naturaleza intelectual, espiritual o racional, que ha sido dotado de libre arbitrio y que, por una disposición de su propia naturaleza racional y libre, se mueve y ejerce sus acciones hacia ese último fin que es Dios. Y en esto consiste toda la segunda parte de la Suma. Podríamos decir entonces que en la segunda parte de la Suma está puesta toda la gran impostación antropológica de la moral tomista. Pero tenemos después un pequeño proemio también que precede a la tercera parte de la Suma. Cuando Santo Tomás concluye la segunda parte de la Suma de Teología, extensísima,
donde se va tratando de la materia moral en especial, de la materia moral en particular, etc. Cuando va a iniciar la tercera parte, que es precisamente Cristo, antepone ahí otro pequeño proemio, otro breve proemio, breve también en cuanto a su extensión, pero una gran densidad en cuanto a la doctrina, que vamos a leer también enseguida. Dice así ese pequeño proemio de la tercera parte: dado que nuestro Salvador y Señor Jesucristo, salvando al pueblo de sus pecados, tal como lo anunció el ángel en Mateo 1:2, nos reveló en sí mismo el camino de la verdad, por el que resucitando podemos llegar a la bienaventuranza de la vida inmortal, se impone que para rematar los temas teológicos, para poner fin a esta suma, que como sabemos también no llegó a concluirla, después de haber estudiado el fin último de la vida humana, las virtudes y los vicios, ahora nos ocupemos del Salvador de todos y de los beneficios otorgados por Él al género humano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que después de haber puesto el acento en lo humano, en el último fin del hombre, en las virtudes, en todas las acciones humanas, en aquellos hábitos que dirigen al hombre hacia su fin último, que son las virtudes, o aquellos contrahábitos que lo apartan de su último fin, que son los vicios, etc. Después de todo eso, ¿cómo se concluye, cómo se remata esta doctrina teológica? Tratando de Jesucristo. Y Jesucristo es la gracia. Jesucristo es sobre todo y fundamentalmente esa gracia que nos viene en auxilio, porque sin esa gracia no podemos alcanzar ese último fin, que es sobrenatural, pero que al mismo tiempo deseamos naturalmente. Y sin embargo, aunque lo deseamos naturalmente, y aunque seamos capaces de ponernos en camino hacia Él, mediante el movimiento de nuestras propias potencialidades y virtualidades naturales, sin embargo, no podemos alcanzarla. No podemos alcanzar ese último fin sin el auxilio de la gracia. Y la gracia es Jesucristo. De manera entonces que uniendo estos dos breves pero muy densos proemios, uno en el inicio de la segunda parte y otro en el inicio de la tercera, queda entonces muy manifiestamente puesto en evidencia este sentido teológico, profundamente teológico, de la moral de Santo Tomás. En conclusión, podemos decir entonces que la moral tomista es un tratado acerca del último fin del hombre, que es Dios, y de las acciones humanas, en cuanto esas acciones humanas se encaminan a ese último fin, que es Dios. Es un tratado entonces de los actos humanos, considerados en sí mismos, es decir, en sus principios intrínsecos, en sus potencias, en sus hábitos, en sus virtudes, etc. Y esto, decimos, le da a la moral tomista una fuerte impostación antropológica y la remite, por lo tanto, esta parte antropológica de la moral tomista, la remite a una serie de fuentes humanas, precristianas, entre las cuales la más relevante, aunque no la única, es Aristóteles, como tendremos ocasión de ver. Aunque también hay otras fuentes no aristotélicas en la moral tomista. Cicerón, por ejemplo. Cicerón es una fuente muy importante de la cual se nutre la moral tomista. Pero la moral tomista tiene esta otra parte, esta segunda impostación, que es la impostación teológica. ¿Por qué? Porque esas acciones humanas que proceden de los principios intrínsecos del hombre,
que proceden de las propias virtualidades de la naturaleza humana, no alcanzan, sin embargo, para que el hombre llegue a realizar su último fin. Por eso, el gran edificio de la moral tomista está coronado, digamos así, por estos dos grandes temas, que son la ley y la gracia. La ley y la gracia son como el remate de la moral tomista, porque sin la ley y la gracia, que son como principios extrínsecos de la acción humana, el hombre no podría nunca llegar a alcanzar ese último fin que es Dios.